A continuación vamos a pasar al encuentro con la política. Cuba, el último garrotazo del embaucador. Ese tema lo tenemos en desarrollo con Consuelo Ahumada, profesora de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, ACE, e integrante del colectivo de mujeres Malú. Le damos la bienvenida en este momento a la profesora Consuelo para que podamos desarrollar este tema tan importante. Profesora Consuelo, muy buenos días. Buenos días, Andrés, y los demás compañeros de la mesa y pues a todos nuestros oyentes en esta mañana. Bienvenida, profesora Consuelo. ¿Cómo es este asunto de que Cuba es el último garrotazo del embaucador? ¿Qué tenemos para decir con toda esta coyuntura de cambio presidencial y bueno, con el tema cubano que hace mucho no escuchamos algún análisis sobre ese asunto? Adelante, profesor. Bueno, es esto, en medio del escándalo que suscitó el 6 de enero la toma del Capitolio por parte de estas fuerzas de extrema derecha incitadas por el discurso de Trump y por su, digamos, por lo que representa políticamente, pasó un poco inadvertido como los efectos colaterales después de ese escándalo y pues uno de ellos y muy grave fue el 11 de enero cuando el gobierno de Trump decidió incluir a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Eso a primera vista dice uno, bueno, pero es una declaración de una persona que se va y hay otro presidente y hay un cierto optimismo, sobre todo en Estados Unidos, sobre lo que representa, lo que puede representar Biden frente a su antecesor. Pero la realidad es que es gravísimo lo que pasó porque, pues primero, es una política absolutamente arbitraria. Hace muchísimo tiempo Cuba está metido en el tema, a fondo en el tema de la paz y más concretamente ha apoyado a Colombia, no solamente en el proceso con las FARC, que se llevó a cabo, como todos sabemos, en La Habana, sino en las posibilidades de adelantar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional una vez que Ecuador cerró sus puertas hace unos años. Entonces, digo que es gravísimo porque tiene un impacto muy fuerte. Un país que está en esa lista tiene una cantidad de sanciones explícitas y no tan explícitas, ¿sí? Por ejemplo, los terceros o países que distintos a Estados Unidos se ven un poco constreñidos a invertir, a hacer operaciones. Ahí en el artículo explico como con más detalle el tema de, por ejemplo, del transporte, las transportadoras, las empresas turísticas y todo esto se ven limitados a invertir en Cuba por las sanciones que puede traer desde Estados Unidos. Entonces, para un país que está en una crisis grande, aunque hay que decir que han manejado de una manera seria y responsable la pandemia, e incluso han dado asesoría a otros países con sus brigadas médicas y todo lo demás, pero están en unas dificultades económicas fuertes. Cuba es un país que está muy, muy ligado al turismo, ahora, ¿no? Es decir, el turismo es fundamental. Se ve pues también como una represalia en la perspectiva de que los europeos, sobre todo españoles y franceses, tienen mucha inversión en el campo de los hoteles. Entonces pues es un poco también este afán de Estados Unidos que no debe cambiar mucho en ese sentido, ¿no? De ponerse a tono, digamos, sí, mejora las relaciones y eso es importantísimo con Europa, con los tratados internacionales, pero en el fondo está una pelea a muerte, sobre todo con China, ¿no? Y con otros países, y eso tiene que ver mucho con la inversión. Esto es un contraste muy grande con lo que hizo el gobierno de Obama, que fue muy, digamos, con la asesoría del Papa, que ha jugado un papel muy importante en muchas causas, entre ellas, pues eso y la paz en Colombia, de visitar La Habana en 2015. En miras del acercamiento entre los dos países, del restablecimiento de la relación. Y en su idea de romper con todo lo que había hecho su antecesor,
pues endureció la política frente a Cuba. En este momento, pues no es fácil pensar qué pueda pasar, porque no es tan mecánico como decir que Biden estuvo en ese proceso con Obama y que pues tampoco estuvo estuvo en el acuerdo de paz en La Habana y todo esto también es cierto, pero la situación no es la misma, ni digamos, la correlación de fuerza entre los distintos sectores. Hay que decir que hay una presión fuerte por parte de unos parlamentarios, entiendo que son como unos 12, que insisten en que dé marcha atrás a esa medida de Trump y reinicie el camino de la normalización de las relaciones. Hay presión fuerte de los productores agrícolas y algunos productores industriales que ven en Cuba y en general en el Caribe una posibilidad de incrementar sus inversiones y sus ventas. Pero hay una presión en contra también muy fuerte de sectores conservadores, incluso dentro del mismo Partido Demócrata, que quieren endurecer la política y les parece muy bien el tema de, digamos, el cerco a Cuba y el cerco a Venezuela. Entonces no es mecánico, hay algunas, digamos, expectativas de que eso pase, hay que presionar para que eso pase. Y por último, quiero señalar algo que no puedo dejar de lado, es el papel y la responsabilidad del gobierno de Duque. El gobierno de Duque ha manejado pésimamente la pandemia en todo sentido, es lo último, pues las vacunas y demás, pero sí ha estado muy ocupado sirviéndole a Estados Unidos de apoyo muy valioso para atacar a Venezuela y para atacar a Cuba. Después de que Cuba se presta para apoyar el proceso y para generar las condiciones para que se dé, es el gobierno de Duque el que induce a la toma de esa decisión a raíz del atentado que por supuesto condenamos del ELN hace 2 años, pero que es digamos, la exigencia que extradite a los negociadores, es una exigencia que se sale del derecho internacional. Noruega, el Reino de Noruega ha salido a respaldar a Cuba y otros países, muchos otros países, porque si no, no podría haber un proceso de paz en ninguna parte del mundo, como lo dijo en un artículo hace unos meses Humberto Lacalle. Entonces la situación es grave, la complicidad de Colombia, es decir, así le paga a quien ayuda en el proceso de paz. Las perspectivas también, pues no solamente el acuerdo con el ELN, sino que otro país se ofrezca, porque si se ofrecen a hacerlo, pueden mirar digamos, el espejo de lo que les puede pasar con un gobierno tan indigno como el gobierno de Colombia. Profe Consuelo, de verdad que es muy interesante volver a tener conciencia y memoria de lo que ha sido esa forma de violentar al pueblo cubano a partir de todas estas, los bloqueos y toda la asociación con el terrorismo y todo lo que ha hecho Estados Unidos, y sobre todo revisar la manera tan perversa y, bueno, en realidad tan desacertada, tan desatinada que ha tenido Colombia de llevar las relaciones internacionales en este sentido. En un próximo programa, entonces, estaremos atentos a nuevos análisis, a ese tipo de aclaraciones que usted siempre nos brinda y que nos resultan de verdad muy constructivas. Profesora Consuelo, mil gracias, un abrazo desde este espacio, y esta es su casa y por aquí le esperamos nuevamente. Gracias, Andrés. Muy buen día.